Ave María Purísima, sin pecado original concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave Christi, sálvanos. Estimados hermanos en la fe, me es grato dirigirme nuevamente a todos ustedes. Antes de comenzar en este video, donde vamos a analizar sobre la fraternidad San Pío X, a iniciar a responder la pregunta si es católica o cismática, deseo compartirles el motivo de mi ausencia en este canal durante varios meses, en especial durante estas últimas semanas. Como muchos de nuestros grupos muy acercados a nosotros se enteraron, yo padecí desgraciadamente una caída en la enfermedad que puso en peligro incluso mi vida, pero doy gracias a Dios que ha restablecido y fortalecido mi salud para continuar con nuestra labor misionera. Y créanme, queridos fieles, que esto yo lo tomo como una respuesta milagrosa de Dios hacia sus plegarias. Plegarias que nosotros les agradecemos que hayan hecho con mucho cariño hacia mi persona. Muy bien, ahora sí vayamos al video. Lo primero que quiero que sepan, queridos fieles, es el por qué nace, cuál es el motivo por el cual nace la intención de hacer este video. Y bueno, este video nace de una profunda conmoción, de una profunda preocupación de la salus animarum. Repito, este video nace de una profunda preocupación por la salus animarum. Esto es, la salvación de las almas. Ley suprema en la Iglesia que nos impele a la caridad de la verdad. Voy a iniciar con una frase del Magisterio que tiene que ver de hecho con lo que vamos a ver el día de hoy. Y dice el Papa San Gregorio Magno: no debe el predicador callar la verdad, aunque de ella se haya de seguir escándalo, pues más vale que se origine el escándalo que no se abandone la verdad. Repito la cita del Papa San Gregorio Magno: no debe el predicador callar la verdad, aunque de ella se haya de seguir escándalo, pues más vale que se origine el escándalo que no que se abandone la verdad. Lo que vamos a tocar en este video, queridos fieles, son fibras muy sensibles, porque hay muchos de los seguidores de nuestro canal, de la página de Facebook del Oratorio Divino Preso, que han venido a la capilla. Incluso muchos de ustedes son bienhechores de nosotros, que están incardinados o son atendidos por la fraternidad San Pío X. Entonces, el hacer este video no es para molestar, para agredir, sino para cumplir con las obras de misericordia. Durante décadas, pretendieron sepultar la tradición bajo el escombro de la revolución, vendiéndonos el error como progreso y la oscuridad como una nueva luz. Quisieron sumir a las almas en la ignorancia para conducirlas sin resistencia hacia la claudicación y la condenación eterna. Lo que no esperaban era que el despertar de un ejército de almas sanas, dispuestas a blandir la espada de la verdad contra toda forma de error. No estamos aquí para observar la caída, sino para combatir de frente la herejía que usurpa lo sagrado.
Bienvenidos a este canal, donde la fe no se negocia, se defiende por mandato divino. Deus vult. Ave Christi, sálvanos. Queridos fieles, para comprender completamente el panorama que rodea la Fraternidad San Pío X, debemos preguntarnos qué es realmente la Fraternidad San Pío X. Repito, para entender de manera concreta el panorama que rodea la Fraternidad San Pío X, primero debemos de comprender qué es realmente la Fraternidad San Pío X. Ahora, los que no conocen la Fraternidad San Pío X y han solamente escuchado de la fraternidad, también les va a servir esta definición que les voy a proporcionar adelante, que es tomada de la página oficial de la Fraternidad San Pío X. En términos concretos, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, como a sí misma se identifica, se presenta como una organización religiosa con jerarquía semejante a las órdenes o sociedades católicas, con una jerarquía establecida y prioratos en diversos países. Su misión declarada, según en cada una de las páginas, principalmente la francesa, alemana y polaca, es, según ellos, de conservar la tradición. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Esta definición que estoy dando es, entre comillas, de conservar la tradición. Pero en la práctica no se conserva la tradición. Esto lo vamos a ver en las siguientes entregas de nuestros videos sobre la fraternidad. Cierro paréntesis. Protegiendo la Santa Misa de San Pío V, o también conocida como la Misa Tridentina o la Misa en latín, y las costumbres piadosas frente a la marea de cambios contemporáneos. Es así como ellos se identifican en sus páginas oficiales. Debido a esto, sus miembros fieles, religiosos, sacerdotes y religiosas se identifican como, entre comillas, tradicionalistas. Cierro comillas. Posicionándose como una supuesta resistencia interna dentro de lo que ellos mismos denuncian como el avance del modernismo en la Iglesia. Sin embargo, esta misión posee un problema de raíz que afecta su validez doctrinal y pone en grave duda los sacramentos que de ella emanan. Pretenden conservar la tradición católica mientras reconocen como legítimos pastores a los mismos arquitectos de la destrucción de la fe, que ellos mismos denuncian públicamente mediante sus canales de YouTube, Facebook, TikTok y Twitter. Esto es, decir que son autoridad, pero denunciarles como si fuese acaso el presidente de la República o alguna autoridad política. Queridos fieles, es imperativo definir de una manera concreta la naturaleza del enemigo que ellos mismos intentan combatir o resistir desde dentro de una jerarquía herética o apóstata. Y me estoy refiriendo al modernismo. Repito, para entender al enemigo que ellos tratan de resistir, no de combatir, y esto es lo que pone en peligro la situación de la salus animarum de los fieles que se incardinan a ellos, de sus propios miembros, de su propio clero y de sus propios religiosos. Y es no combatir, sino resistir, que son dos cosas diferentes. Ellos reconocen y resisten. Pero ¿quién es este enemigo que la fraternidad resiste? Es aquello que nosotros denunciamos y combatimos. Desde nuestra comunidad religiosa, combatimos directamente contra el modernismo.
No solamente los resistimos, sino también los combatimos. Los declaramos enemigos públicos de la Iglesia. Y por ende, esta es la gran distinción entre un verdadero católico y un cismático. Pero bueno, dejándonos este paréntesis ya cerrado, ahora sí, vayamos a la definición magisterial del Papa San Pío X. Repito, el Papa San Pío X. En su encíclica Pascendi Dominici Gregis, lo definió magistralmente como, y abro cita, la síntesis de todas las herejías. Repito, el Papa San Pío X calificó al modernismo, mismo que está en el Vaticano gobernando hoy en día, como la síntesis de todas las herejías, advirtiendo que sus promotores no atacan desde fuera, sino que desde las mismas venas y entrañas de la Santa Madre Iglesia Católica es que ellos combaten el catolicismo. Y bien decía de una manera muy cierta e incluso hasta profética, esos artesanos de errores no deben buscarse hoy entre los enemigos declarados públicos, sino que se encuentran en el seno mismo de la Iglesia. Voy a repetir la cita del Papa San Pío X, que decía con gran verdad, como si de una profecía misma se refiriese a esto. Esos artesanos de errores no deben buscarse hoy entre los enemigos declarados, sino que se ocultan en el seno mismo de la Iglesia. Son los propios líderes, obispos, cardenales, sacerdotes, religiosos y religiosas, quienes son artesanos de errores, quienes promueven pública y ahora de una manera tan descarada la agenda de la destrucción de la Santa Madre Iglesia Católica. Esta advertencia cobró más peso y más razón drástico tras los cambios venidos por el Conciliábulo Herético Vaticano II de 1962-1965. Evento que permitió la infiltración, no solamente la infiltración, que permitió que el modernismo se asentase de raíz en todos los ámbitos de los que hoy se identifican como católicos, creando una estructura que, aunque conserva nombres y estructuras muy antiguas, ha perdido la esencia de la única iglesia que Cristo fundó hace más de 2000 años. En pocas palabras, el modernismo no es la Iglesia Católica, es una nueva iglesia que, si nosotros ponemos a contrapeso y en comparación, no es la misma iglesia, sino una completamente diferente. Queridos fieles, esto que les vengo platicando sobre la situación de la Fraternidad San Pío X, la contradicción de reconocer autoridad a los herejes, pero resistirles, no es algo nuevo. De hecho, su contradicción viene ya desde su propio Génesis. Aunque la fundación de la Fraternidad San Pío X se dio de manera oficial el 1 de noviembre de 1970 como respuesta a los cambios venidos tras el Conciliábulo Herético Vaticano II y en el mismo año de su fundación, los cambios litúrgicos, las deformaciones sacramentales de Pablo VI, la Fraternidad San Pío X ya existía en su estructura con sus autoridades desde antes de su propia fundación. Y estamos hablando que desde 1959
el arzobispo Marcel Lefebvre y el aquel entonces seminarista Bernard Tessier de Meliers se encontraban en diálogos. Repito, Bernard Tessier de Meliers, que después se convirtió en uno de los obispos que consagró Marcel Lefebvre, ya en 1959, casi una década, pasadito de una década antes de la fundación de la Fraternidad San Pío X, ya se encontraban en diálogos, entre otras autoridades que en el próximo video vamos a sacar a relucir documentos importantes sobre la fundación y algunos requisitos masónicos que ellos cumplieron para que les puedan entregar castillos, conventos viejos y una rápida propagación a nivel mundial. Muy bien. Es fundamental señalar que estos fundadores ya vislumbraban la tormenta que se avecinaba, como si el mismo Dios les diera la iluminación o como si ellos mismos supieran el plan masónico que se avecinaba con los cambios de Angelo Giuseppe Roncalli y después Giovanni Battista Montini. Sin embargo, a pesar de reconocer la fraternidad, la magnitud de la apostasía, el arzobispo Lefebvre adoptó una postura que la teología formal católica tacha, y esto no lo digo yo, esto tiene peso teológico, de tibia, incongruente e inconsecuente. Repito, el arzobispo Marcel Lefebvre, a pesar de haber reconocido la apostasía pública venida por estos dos grandes arquitectos del modernismo, Angelo Giuseppe Roncalli y Giovanni Battista Montini, aún así adoptó una postura que la teología católica tacha como tibia, incongruente e inconsecuente. Esto quiere decir que no se puede reconocer una autoridad en un hereje porque por la misma herejía pierde aquella autoridad. Y al mismo tiempo de reconocerle y no obedecerle, resistirle, poniéndose a sí mismo en una situación muy delicada. Incluso los sacramentos administrados por Marcel Lefebvre de manera directa, ponerlos en una situación de dudas graves sacramental. Repito, de duda grave sacramental. En lugar de combatir el error desde su raíz, esto es lo que yo ya les acabo de comentar, la falta de autoridad en los herejes, decidió actuar como un espectador, como alguien que está desde las gradas en un partido de fútbol y está observando el partido de fútbol, comentando, resistiendo al contrario del partido, de nuestro equipo favorito. Así decidió actuar Marcel Lefebvre. Desde las gradas pretendía resistir a las órdenes emanadas de la alta curia herética que él mismo reconocía como legítima. Esta postura de reconocer pero resistir convierte la autoridad papal en algo opcional, en una postura opcional. O sea, que la propia postura que ellos tratan de defender, de que ellos siguen sometidos a la soberanía del romano pontífice, ellos mismos caen en su propio juego. Porque si reconocieren la autoridad de los que ellos dicen son legítimas autoridades apostólicas y resistirles, o sea, no obedecerles, les ponen en una situación de crisis, una crítica más contundente. Uno de los propios sacerdotes que se salieron de la fraternidad, de los 9, el padre Antoni Secada, escribe con rigor precisamente esta incongruencia del propio Lefebvre. Esta postura de reconocer hace que la autoridad papal sea rebajada
a algo opcional. Obedecer es algo opcional. Si me agrada lo que dice el Papa, lo obedezco, pero si no me agrada, no le obedezco. Esto es reconocer humo en donde debería haber luz. Repito, esto es reconocer humo en donde debería haber luz. Y desviando a los fieles de la verdad y de la verdadera ortodoxia católica, que exige una adhesión total o un rechazo absoluto a quien no posee la fe, pone en peligro de condenación a aquellas almas. Un poquito de contexto histórico de cómo surgió la Fraternidad San Pío X. Es importante acudir a algunos historiadores serios, importantes, no solamente teólogos católicos, sino también seculares, seglares y hasta algunos ateos. Vamos a ver de una manera general el panorama que nos presentan estos historiadores críticos sobre la situación post-conciliar. Como una supuesta tabla de salvación emana la Fraternidad San Pío X en medio de una crisis vocacional que se vino a raíz, dice a este autor, Salomón Cart, que dejó absoluto tras de sí el Concilio Vaticano II. Y registra lo siguiente: entre los años de 1965 y 1980, la Iglesia fue testigo de la denominada Gran Fuga, llamada así por historiadores serios y algunos teólogos católicos y protestantes, donde se estima que entre 30.000 y 60.000 sacerdotes abandonaron sus votos. Este éxodo masivo no fue uniforme. Mientras algunos se unieron a falsas confesiones de fe, esto ya lo estoy mencionando porque cierro cita. Este éxodo masivo no fue uniforme. Mientras algunos se unieron a falsas confesiones de fe, como los sacerdotes franceses que se volvieron galicianos, o como los sacerdotes alemanes que se volvieron luteranos, o los anglicanos, los sacerdotes ingleses que se volvieron anglicanos, o algunos contrajeron nupcias, matrimonio. Otros, confundidos por el caos, buscaron refugio en el efebrismo o por una luz misericordiosa de Dios, abrazaron la conclusión teológica y más coherente de la sede vacante. Este fenómeno no fue una simple crisis de perseverancia vocacional, sino la consecuencia lógica de una identidad sacerdotal desfigurada por el mismo modernismo. En medio de este naufragio, en medio de este caos vocacional, muchos de los que buscaron refugio en la estructura de Monseñor Lefebvre apoyaron y financiaron, creyeron encontrar allí la continuidad de la Iglesia Católica. No advirtieron que se integraban a una postura de cisma práctico, ¿sí? Porque la postura de la fraternidad no es más que una postura cismática, pero es un cisma práctico, porque aunque reconozco la autoridad, le resisto, la desobedezco, pongo en opción los mandatos que me da la autoridad, a ver si me convienen o no me convienen, si me gusta tomar esto o no me gusta tomar lo otro. No advirtiendo que se integraban en una postura de cisma práctico. Reconocer la cabeza de la Iglesia solo de palabra, mientras se vive en una independencia total de sus decretos. Primero, es menester analizar los antecedentes registrados. En la cúspide misma de la revolución modernista, entre las figuras de mayor renombre que sucumbieron a esta crisis figura el señor Charles Davis. Y de ello vamos a hablar en el siguiente segmento. Como hablamos en el segmento anterior, la Fraternidad San Pío X surge
de una crisis vocacional que se viene gracias a los cambios del Conciliábulo Herético Vaticano II. Varios historiadores, no solamente el que citamos, varios historiadores registran un éxodo masivo entre 30,000 y 60,000 sacerdotes que abandonaron sus votos. Algunos se salieron del sacerdocio para irse a una confesión de fe diferente, protestante, anglicana, metodista. Otros buscaron las nupcias. Otros, en cambio, o se fueron con los lefebristas, apoyaron y financiaron el lefebrismo, o aceptaron la postura sede vacante. Desgraciadamente, estos últimos, que a pesar que adhiriéronse a la postura sede vacante, crearon dentro del mismo catolicismo remanente fiel que reconoce la situación canónica de la sede vacante, otras tesis heréticas, como Deslauries, el principio de la postura Cassiciacum, o el padre Raimond, el principal arquitecto y promotor dentro del sedevacantismo de la sede finita, o el padre Cameron, sacerdote francés que llega a México y dentro de una comunidad religiosa de Texcoco sedevacante, después esta misma comunidad se empieza a sentar más en Santa Isabel Tola, promueve la tesis Jomalón. Otros tienen la tesis conclavista, etc. Bueno, entonces la fraternidad nace dentro de este caos. Y para entender el verdadero problema del modernismo, y quitarle armas incluso a los argumentos de los modernistas, analizaremos algunos de los principales autores del propio modernismo, arquitectos del propio Conciliábulo Vaticano II, que después desertaron de sus votos sacerdotales. Repito, propios arquitectos que se encontraban como promotores del Conciliábulo Herético Vaticano II, después de haber hecho todo el caos dentro de la iglesia, destruir magistralmente la fe católica, el sacerdocio y la misma iglesia desde dentro, desertaron. Y uno de estos personajes es Charles Davis, sacerdote del Reino Unido, siendo doctor en teología, un teólogo católico el más importante de Gran Bretaña y perito consultor durante el Conciliábulo Herético Vaticano II. Su salida en 1966 conmocionó al mundo en un gran escándalo. Davis abandonó lo que él creía la iglesia para unirse a una confesión anglicana, declarando, y cito, la iglesia institucional es corrupta y carece de toda verdad. Esto es lo que dice Charles Davis, perito consultor, estratega y arquitecto del modernismo del propio Conciliábulo Herético Vaticano II. Cuando él decide salirse de lo que él decía a la iglesia, él escribe varios artículos y dentro de estos artículos está esta cita que dice: la iglesia institucional es corrupta, reconoce que hay una corrupción y carece de toda verdad. O sea que allí desapareció la verdad de Cristo. Este hombre, que fue no solo partícipe, sino promotor de las innovaciones del conciliábulo, terminó por admitir que la estructura que él mismo ayudó a diseñar ya no contenía la sustancia de la fe católica.
Es aquí donde debemos aplicar la lógica de la fe para desarmar los argumentos tanto modernistas como de los propios lefebristas. San Pío X, el Papa San Pío X, definió que el modernismo era la síntesis de todas las herejías. Y como la síntesis de todas las herejías, nos muestra aquí que el caso Davis, observamos una paradoja providencial. Repito. Es aquí donde debemos aplicar la lógica de la fe para desarmar los argumentos modernistas como propiamente de los lefebristas. El Papa San Pío X califica al modernismo como la síntesis de todas las herejías en su carta encíclica Pascendi Dominici Gregis. Y el caso de Davis, fíjense, el caso de Davis nos muestran una paradoja providencial. Dios permitió que en medio de las tinieblas que él mismo profesaba, defendía y construyó, se hiciera evidente la realidad de la destrucción que se estaba gestando. Si los cambios, aquí vale preguntarnos, hacer con honestidad el siguiente cuestionamiento. Esto lo dejo para los modernistas, esto lo dejo para los lefebristas. Y contéstense ustedes mismos, queridos fieles, queridos espectadores. Si ustedes son defensores del conciliábulo herético satánico apóstata Vaticano II, deberán de hacerse la siguiente cuestión. Si los cambios del conciliábulo herético apóstata satánico Vaticano II hubieran sido realmente buenos y asistidos por el Espíritu Santo, como muchos esgrimen, como si esto fuera un argumento de peso, cabe preguntarnos con rigor, ¿por qué uno de sus peritos más importantes, por qué uno de sus peritos consultores más importantes, Charles Davis, y brillantes teólogos católicos en aquel momento, decidió desertar alegando que allí ya no residía la verdad? Esa es la pregunta. Él deserta en 1966, un año después de la conclusión del conciliábulo herético apóstata Vaticano II. La lógica es implacable. Nadie abandona una fuente de agua viva, una fuente de agua natural, si no es porque ha descubierto o el pozo ya se secó o el agua está envenenada o contaminada. Si usted es honesto, ha de haber respondido en el segmento anterior que efectivamente no fueron buenos los resultados ni el fruto del conciliábulo herético Vaticano II. Y por ende tampoco fue asistido por el Espíritu Santo. Por eso es que Charles Davis abandonó, junto con otros 59,000 sacerdotes, 59,999 sacerdotes, sus votos como sacerdote católico. Era un perito consultor, no era cualquier persona, era alguien importante dentro del conciliábulo Vaticano II. Y un año después de su conclusión, renunció. Otro ejemplo de autoridad de peso de la propia curia modernista es del sacerdote estadounidense James Kavanaugh. Y vamos a ver un poquito de su historial académico. Otro de los casos que deja aún más claro el hecho de nuestra deducción teológica es el presbítero James Kavanaugh, doctor en teología, rector del Seminario Mayor de Los Ángeles y canciller de dicha arquidiócesis.
no era cualquier sacerdote, doctor en teología, rector del seminario mayor y canciller de dicha arquidiócesis. Él, en 1972, Kavanaugh, publicó una obra titulada Catholic Church versus Modern Church. Esta es una obra que publica un sacerdote de la Arquidiócesis de Los Ángeles en 1972. 2 años después de los cambios litúrgicos venidos por Giovanni Battista Montini y 7 años después del Conciliábulo Herético Vaticano II. Suficientes años para que este sacerdote se diera cuenta de lo siguiente que vamos a analizar. Él escribe una obra magnífica que está en inglés y que ustedes lo pueden encontrar en internet. Se llama Catholic Church versus Modern Church. Fíjense, hasta es peculiar el título. La Iglesia Católica contra, versus, en pelea, en confrontación con la Iglesia moderna. Él está poniendo el panorama de 2 iglesias, donde con una crudeza asombrosa aseguraba en su párrafo en inglés, y cito, esto es lo que dice Kavanaugh en su libro Catholic Church versus Modern Church, en inglés. Jesus is no longer in the Holy Mass. I repeat again. Jesus is no longer in the Holy Mass. They are no longer Catholic. Again, they are no longer Catholic. There are no longer bishops. There are no longer bishops. There are no longer popes. Lo que se traduce como ya no está Jesús en la Santa Misa. Ya no está Jesús en la Santa Misa. Estaba, pero ya no está. Ya no son católicos. Ya no hay obispos. Y ya no hay papas. 3 meses después de haber publicado en 1972 su libro, el sacerdote James Kavanaugh decidió desertar de su sacerdocio. Fíjense, este es otro ejemplo que sustenta el desastre espiritual, teológico, doctrinal, sustancial, sacramental y sobre todo vocacional que causó el Conciliábulo Herético Apóstata Vaticano II. Los frutos son evidentes. Es fundamental detenernos en esta sentencia. Un alto dignatario del sistema posconciliar, admitía públicamente, mientras seguía siendo sacerdote y canciller de la Arquidiócesis de Los Ángeles en 1972, admitía públicamente que la nueva estructura modernista había expulsado a Cristo de su culto, de la misa. Repito, admitía públicamente que la nueva estructura modernista había expulsado a Cristo de su culto y que la autoridad jerárquica se había desvanecido. Ya no hay obispos, ya no hay papas, ya no hay más catolicismo. Lo dice James Kavanaugh, doctor en teología, maestro del seminario mayor. Él fue rector del seminario mayor y canciller de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Este mismo dignatario reconoce en 1972 en su libro en inglés Catholic Church versus Modern Church, Jesus is no longer in the Holy Mass. Jesús ya no está más en la misa. They are no longer Catholic.
Ellos ya no son católicos, ellos ya no son más católicos. They're no longer bishops. Ellos ya no son obispos, ya no hay obispos. They're no longer popes. Popes. Ya no hay más papas. A pesar de la precisión de su diagnóstico sobre la ausencia de la autoridad apostólica, lo que hoy conocemos como la postura de la sede vacante, el doctor Kavanaugh no se mantuvo firme en la fe tradicional, no regresó al catolicismo. ¿Qué fue lo que pasó? 3 meses, después de haber publicado su libro y haber denunciado que la iglesia moderna ya no era más la iglesia católica, abandonó su ministerio. Y en 1981, Kavanaugh contrajo matrimonio con una ex religiosa benedictina. Ahora, lo que yo estoy diciendo sobre la gran fuga, que ustedes pueden investigar en cualquier libro de historia, en cualquier blog de historia, serio, académico, crítico, pueden observar que no solamente se habla de sacerdotes que abandonaron sus votos, se habla de un éxodo masivo entre sacerdotes, religiosos, religiosas, fieles. Y es gracias al Conciliábulo Herético Apóstata Vaticano II que se engrosaron las filas de las sectas protestantes. Es gracias a este conciliábulo herético. Y el que no quiera ver los errores, como dice Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga, y el que tenga ojos para ver, que vea. Como se dice aquí en México este dicho, no hay más ciego que el que no quiere ver, y no hay más sordo que el que no quiere oír. Para mí sería, no hay más tonto que viendo las pruebas no quiere admitir. ¿Cómo es posible que no quieran admitir que se ha devastado la fe católica y lo único que queda es simplemente un cascarón que hacen llamar católico, pero que está vacío de todo catolicismo, que sus frutos no son más el catolicismo? Su tragedia personal no anula la verdad de su observación. El doctor Kavanaugh vio con claridad que en una estructura donde la fe ha sido alterada, la presencia de Cristo en el altar y la autoridad de Pedro en la cátedra desaparecen por completo. Si un hombre que terminó fuera del sacerdocio pudo ver que ya no hay más papas, mismo que se comenta en su libro, ante la evidencia de la apostasía, preguntémonos, ¿cómo es posible que una organización que dice ser defensora de la tradición, como es el efebrismo, insiste en reconocer a esos mismos personajes como autoridades legítimas? ¿Cómo es esto posible? Y yo estoy poniendo dos porque una persona de la Fraternidad San Pío X me decía, bástame un solo ejemplo del desabasto de la fe para sustentar el sedevacantismo. Bueno, yo tengo más de 30,000 ejemplos, más de 30,000, pero a esa persona le bastaba uno. No le doy uno, le doy 2 ejemplos de los más importantes. También allí se mencionan algunos arzobispos, algunos obispos, algunos cardenales como el cardenal Siri o el cardenal Bachi, entre otros. A lo mejor algunos no desertaron del poder cardenalicio, pero sí se mantuvieron en una postura cismática, como es el caso del arzobispo Marcel Lefebvre, que funda precisamente la Fraternidad San Pío X. Pero es una postura contraria a la teología católica, que más adelante en otros videos vamos a abordar sobre el tema de la sede vacante. ¿Cuál es el sustento y el fundamento teológico, epistemológico, dogmático, canónico y disciplinario de la Santa Madre Iglesia Católica para hablar sobre el tema de la sede vacante en caso de apostasía o herejía pública? Cierro ese paréntesis. Este es el nefasto resultado de una crisis que confundió a millones de fieles y a miles de sacerdotes,
quienes en un gran éxodo abandonaron lo que veían como una institución en picada. Es precisamente en medio de este caos donde la Fraternidad San Pío X pretende alzarse como combatiente del modernismo, tratando de resistir en las gradas como agente pasivo, sin dar frente realmente al verdadero problema. Sin embargo, aquí es donde la lógica de la fe debe interpelar al espectador en este video. Si autores como el Dr. Kavanaugh denunciaron correctamente que en la estructura modernista ya no hay más papas, o como el sacerdote perito consultor del Vaticano, Davis, que en la misma estructura que él mismo ayudó a confeccionar ya no hay verdad, porque el error no puede gobernar la verdad, ¿cómo es que la postura de la fraternidad de reconocer a los herejes como padres es ser buenos cristianos? Ellos ponen un ejemplo de que si un padre de familia es mal papá, no podemos deponerlo de ser papá, o sea, pues él va a ser y siempre va a ser papá. Pero esta no es una cuestión consanguínea. No se puede comparar. Porque también entonces en ese caso, si nos ponemos estrictos, no en la parte de hacer análisis de postura del opinionismo, porque el efebrismo son puras opiniones sin fundamento teológico, sin llegar a conclusiones teológicas. También podemos decir, la Santa Madre Iglesia Católica nos invita, óigalo bien, nos invita a deponer, a resistir y sobre todo a denunciar a los excomulgados sin reconocerles ninguna autoridad. Sí, dije resistir, pero también dije a no reconocerles. Porque hay que deponerlos de sus autoridades. Entonces, ¿cómo pretenden reconocer a una autoridad y desobedecerles? Como extraños carece de todo sustento católico la postura de la fraternidad. Esto solamente es un panorama, es el principio de esta serie de videos donde vamos a analizar profundamente la postura de la fraternidad y por qué ni siquiera es bueno la consagración de estos pseudobispos que quieren salir emanados de la fraternidad. Con esto, queridos fieles, queridos espectadores, no quiero decir que ya se pueda comprender concretamente la situación de la Fraternidad San Pío X, sino que la verdadera razón por la cual hago este video es para que empecemos a vislumbrar la situación de la Fraternidad San Pío X. Con lo expuesto en este primer encuentro, nuestro objetivo no es que agoten hoy la comprensión de la compleja crisis que rodea la Fraternidad San Pío X, sino que comience a ver la realidad innegable de los hechos que imponen. La estructura surgida tras el conciliábulo en 1965 no es más la Iglesia Católica. Al comprender esto, la postura de la fraternidad se revela como un error teológico gravísimo, pues constituye un desafío directo al principio de la no contradicción. Es un principio filosófico de la no contradicción. No puede llamar legítimo, vicario de Cristo, a quien protege y promueve la síntesis de todas las herejías el modernismo. Repito, no podemos decir, como dice su santidad el Papa Urbano IV, no puede haber coherencia en una sola frase, no puede coexistir en una sola frase papa y hereje, no es congruente. Por eso es que la postura de la Fraternidad San Pío X no va acorde al principio teológico, católico y filosófico de la no contradicción. Precisamente en esta contradicción de reconocer y resistir,
es la que explica el fracaso de quienes intentaron mediar entre la tradición y una autoridad apóstata, que se vieron obligados a rehusar los votos sacerdotales y desertar de ellos mismos. Como hemos visto, la realidad se impone por su propio peso, desde los peritos como Davis, que desertaron al ver una institución vacía de verdad, hasta los teólogos como Kavanaugh, que denunciaron con crudeza que ya no hay más papas. En la nueva religión, la Fraternidad San Pío X, al intentar reconocer a estos mismos destructores como pastores legítimos, ha caído en una trampa lógica. Pretenden conservar la tradición desobedeciendo sistemáticamente a quien llaman padre, situándose así en un estado de cisma y rebeldía, que no salva las almas, sino que las pone en un estado de constante condenación eterna. Por lo tanto, si la jerarquía ha perdido la fe, por obvias razones, como una ecuación que A nos lleva a B y la restante de B es igual a C, es obvio, quien ha perdido la fe, por obvias razones, ha perdido toda potestad en la Santa Madre Iglesia Católica. La sede vacante no es una opinión cualquiera, ni tampoco una opinión errática o una postura que simplemente con basta saber que soy sede vacante, aunque públicamente reconozca al que es el destructor de la religión, sino es la única conclusión coherente y verdadera para mantenernos bajo la fe católica. Mantenerse, queridos fieles, bajo las alas protectoras de la Fraternidad San Pío X, y recuerden que también los demonios tienen alas, es poner en riesgo la salus animarum, o sea, la salvación de las almas. Pues se sigue a pseudopastores en una estructura que ellos mismos reconocen que es herética y apóstata, contraria y diferente a la Iglesia Católica, que carece de toda base teológica y pone en peligro de condenación eterna a los fieles que están incardinados a ellos. Queridos fieles, en nuestros siguientes videos descorreremos el velo sobre el trasfondo real y los elementos masónicos que rodearon la fundación de esta fraternidad. Recuerden la fecha de 1959. Tiene que ver precisamente con esos elementos masónicos de la fundación de la Fraternidad San Pío X. Para que la verdad resplandezca sin ataduras. Los invito a reflexionar. Queridos fieles, ante una sede usurpada por herejes públicos y manifiestos, ¿se puede seguir pactando con el error? O sea, esperar autoridad en quien es hereje. Esa es mi pregunta. Y no lo hago con afán de molestar a los lefebristas. Lo hago con el afán de que encuentren la luz de la verdad. Ustedes mismos han reconocido que la sede de Pedro ha sido usurpada por herejes, por apóstatas, por enemigos de la fe, por masones. ¿Y acaso, al reconocer la sede usurpada, puede uno seguir pactando y obedeciendo al error? De tarea quiero que lean el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo del 32 al 46. Repito, lean en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32 al 46. Y allí ustedes van a comprender perfectamente que no podemos seguir ni pactar con el error, porque o seguimos a Cristo mediante la luz, como dice en el versículo 12 del capítulo 8 del Evangelio de San Juan, o seguimos al demonio y sus tinieblas. Antes de despedirme, queridos fieles, les pido humildemente que nos encomienden en sus oraciones, por mi salud, que por milagro de Dios se restablezca, y por la del hermano Fray Luis, quien me acompaña, por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Quiero
pedirles, queridos fieles, aquí van a estar apareciendo nuestros números de cuenta, que nos puedan ustedes apoyar, porque ya vamos a hacer la compra del terreno, que prontamente ya vamos a hacer pública, vamos a hacer la publicación del terreno para construir nuestro convento y nuestra capilla. Por eso quiero pedirles apoyo económico a todos los fieles, a todos los que ven este canal y apoyan nuestro canal, nuestra misión, para que también podamos seguir subiendo estos videos. Estén atentos hasta a nuestras próximas entregas, donde profundizaremos en la raíz del problema de los lefebristas. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Pax et benedictio Dei omnipotentis, Patris, Filius, et Spiritus Sancto, descienda super vos, et maniam semper. Amén. Ave Christi, sálvanos.